capítulo 6, la última carta del apóstol a estos hermanos en Galacia. Así que vamos a leer Gálatas capítulo 6, vamos a leer todo el capítulo, si bien vamos a leer todo el capítulo 6, pero no vamos a reflexionar, meditar solamente en un versículo, unos versículos. Dice el versículo 1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti, no sea que tú también mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevar los unos la carga de los otros y cumplir así la ley de Cristo, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrar, eso también segará, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieran agradar en la carne, estos obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. De aquí en adelante, nadie me cause molestia, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Querido Padre, gracias te damos porque tu palabra, Señor, es la que nos enseña, es la que nos instruye, la que nos corrige. Gracias porque tu palabra es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos. Sabemos, Señor, de que nada podemos esconderte, nada de lo que vivimos, nada de lo que pensamos, nada de lo que sentimos. Y hoy te rogamos, Padre, que tu Espíritu Santo nos esté hablando de acuerdo a nuestras necesidades, Señor. Tú las conoces. Que sea tu Espíritu el que esté trayendo claridad, discernimiento, predisponiendo nuestros corazones para recibir tu palabra. Que seas tú, Señor, glorificado en esta tarde. Te lo pedimos agradecido, oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a leer nuevamente el versículo 14, donde dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado, a mí y yo al mundo. Vamos a estar meditando en este versículo. El apóstol Pablo arranca este versículo y dice, pero lejos esté de mí gloriarme. Y el poder gloriarnos hoy en estos tiempos, algunos buscan la gloria en las obras, en aquellas obras que pueden hacer, obras de caridad, de beneficencia, en muchas cosas que el ser humano puede hacer, buscan en gloriarse. Otros buscan de gloriarse en la religión. Y acá también podemos caer nosotros en este pecado de gloriarnos en nuestros ministerios, en el servicio que desarrollamos.
cuando nuestro ministerio está creciendo y nuestra primera tendencia es creer que somos nosotros los que hacemos algo y nos olvidamos de que es Dios quien es el que hace la obra. Pero también hay otros que se glorían en su historia, ¿sí? En su pasado o en sus logros. Algunos se pueden gloriar en sus conocimientos. Pero el apóstol Pablo dice, y este debe ser nuestro desafío, nuestro deseo, dice el apóstol Pablo, lejos esté de mí el gloriarme. Y el apóstol Pablo dice, mi gloria es Cristo, y la gloria suprema, y la gloria suprema es la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, tenemos que recuperar a Cristo, pero también debemos recuperar la cruz de Cristo. ¿Sí? En el versículo 14 podemos ver o vamos a encontrar, vamos a analizar tres cosas importantes que nos muestra este versículo 14. Y el primero es el mundo, podemos decir una esfera. El segundo, una provisión. Y acá encontramos la cruz de Cristo. Y en tercer lugar, gracias a esta provisión, tenemos una bendición. Pero el primer punto que dijimos, que es el mundo, esta esfera, mundo viene de una palabra cosmo, y esta palabra significa orden, algo organizado. Y a veces nosotros, los creyentes, pensamos que el mundo está o es un desorden, pero no, porque cosmos significa orden. Sí hay un desorden en cuanto a Dios, pero no, pero este mundo, este cosmos, está bien organizado, ¿sí? Esta palabra cosmos también nos está diciendo que el mundo es una esfera de organización y funcionamiento perfecto. Eso es lo que significa cosmos. Esto es lo que nos lleva a entender. Ahora si vamos al Antiguo Testamento, al primer libro de la Biblia, Génesis capítulo 1, versículo 2, un texto, un versículo muy conocido, donde dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Ahora, esta expresión desordenada y vacía significa era un caos, era un caos. Pero el Espíritu de Dios fue dando orden a este caos. Y Él fue ordenando y también fue esto que estaba desordenada y vacía, el Espíritu de Dios fue dándole orden y lo convirtió en un mundo, en un cosmos, en algo bien organizado. Y si pensamos en este mundo, en este cosmos, podemos decir que está tan bien organizado que las 24 horas del día tenemos el día y la noche, tiempo para descansar, para trabajar, pero también tenemos las estaciones del año, tenemos los planetas girando en perfección, todo bien organizado. La rotación del Sol, podemos mencionar muchas cosas, no quiero ahondar en eso porque tampoco conozco mucho, pero sí podemos ver a la perfección de este cosmos, cómo está funcionando bien organizado. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios, Dios mismo, lo organizó así. Dios mismo lo marcó así. Ahora, cuando leemos en la palabra de Dios esta palabra mundo, hay tres maneras a tres referencias que puede apuntar esta palabra mundo. Y la primera puede ser o se refiere como mundo al planeta Tierra, el lugar creado por Dios para cada uno de nosotros, para el hombre, para el ser humano. Entonces, mundo como el planeta Tierra, el lugar creado por Dios para el hombre. En segundo lugar, se puede referir también, o puede referirse a los hombres, a usted, a mí, a cada uno, a toda la humanidad. Cuando se refiere a mundos, puede referirse a todas las
personas del universo, a todas las personas que viven en este planeta Tierra. Pero la tercera referencia que podemos encontrar con respecto a esta palabra mundo puede referirse a un sistema espiritual organizados, pero con un fin específico y directo, un sistema organizado para oponerse a Dios. Ahora, cuando pensamos en esta palabra mundo o en este mundo referido al hombre, al ser humano, también debemos hacer un alto y pensar un poquito en cómo es el hombre, ¿sí? ¿Cómo es el hombre? Y si vamos a la palabra de Dios, ahí nos va a decir, en realidad no hay nada nuevo, no hay nada que no sepamos con respecto a nosotros, ¿no? Pero la palabra de Dios en la Biblia encontramos y nos dice que el hombre, a causa de su caída allí en el Génesis, permitió la entrada del pecado y junto con el pecado entró la muerte en el mundo. Allá en Romanos capítulo 5, versículo 12, dice, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Entonces, cuando vemos que la Biblia nos habla, que nos enseña que el hombre, a causa de su caída, permitió la entrada del pecado, pero también el pecado llevó a la muerte, podemos pensar que en esta muerte que significa o que es igual a separación a causa del pecado del hombre, a causa de este pecado estamos separados de Dios. Nos muestra la palabra de Dios que nosotros o que la humanidad, a causa del pecado, estábamos o están separados de Dios. Ahora, ¿por qué? Porque Dios es santo y el hombre es pecador. ¿Sí? Entonces, no podemos acercarnos a un Dios santo cuando nosotros somos o cuando el hombre, el ser humano, es un pecador. Ahí si han buscado en Génesis, les invito a leer Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3, versículo 1 al 4. Génesis 3, perdón, versículo 23 y 24. Dice, y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó, pues, fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Versículo 23 dice, y lo sacó Jehová del huerto a estos primeros hombres, Adán y Eva. Y en el versículo 24 dice, los echó. Entonces, el hombre, el ser humano, los primeros hombres, dice que fueron sacados, fueron expulsados de la presencia de Dios. Y esto nos muestra que el pecado interfiere, interrumpe, corta nuestra comunión con Dios. Acá no podemos escapar, no podemos hacer la vista gorda. Vemos en este relato que el pecado alejó al hombre de Dios. Y el pecado sigue actuando de esta misma manera en nosotros. El pecado, hermanos, nos aleja de Dios, nos corta, interrumpe esa comunión que Dios quiere tener con cada uno de nosotros. Y fíjense que el versículo 24 dice, y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados. Los querubines son custodios de la santidad de Dios. Ahora, cuando Dios expulsa, saca al hombre del huerto de Edén,
pone los querubines. Ahora, por si acaso el hombre lograra evadir el control de los querubines, veo que como seres humanos, como personas, como humanos, somos especialistas en evadir controles, ¿no? Ni hablar cuando en el tiempo de la pandemia, en los tiempos donde está la caminera en la ruta y que nos falta una lamparita, ¿cuántas cosas? Somos especialistas en evadir, en esquivar el bulto. Pero dice que por si acaso los hombres, Adán y Eva, lograban evadir el control de los querubines o del querubín, había una espada donde se removía de un lado a otro, protegiendo la santidad de Dios. O sea que no tenían chance si querían volver al huerto de Edén, Adán y Eva, ¿no? Ahora, dijimos que el pecado nos separa de Dios, que el pecado interrumpe nuestra comunión con Dios. Les invito a buscar en el libro de Salmos, Salmos capítulo 24. Salmo 24, versículo 1, vamos a leer. Versículo 1 al 4 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y todo lo que en él habitan. Porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién entrará al lugar santo? Hermanos, no hay nadie, absolutamente nadie, ningún ser humano que pueda entrar al lugar, subir al monte santo. No hay absolutamente nadie que pueda entrar al lugar santo por méritos propios. Ningún ser humano, ninguna persona, pero sí cada uno de nosotros, el creyente, el Hijo de Dios, puede entrar, pero por los méritos del Rey de Gloria, por los méritos de Cristo. Si seguimos leyendo el Salmo 24, es muy hermoso, donde sigue diciendo, y bueno, en el versículo 7, donde dice, alzados puertas vuestras cabezas y alzados vosotros puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este el Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzados puertas vuestras cabezas y alzados vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. Ahora, ninguno de nosotros, ningún ser humano puede entrar al lugar santísimo, ningún lugar puede entrar al monte santo, nadie puede entrar por sí mismo a la presencia de Dios, al trono de Dios. Pero acá dice dice el salmista, alzados puertas vuestras cabezas, alzad puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. Y un día el Rey de Gloria, serán levantadas esas puertas eternas y el Rey de Gloria, el Rey de la Gloria, Jesucristo, entrará con cada uno de nosotros. Ahora, este Rey de Gloria, este que vino del cielo, es aquel que nos limpia de todo pecado. Es aquel que nos limpió de toda maldad, de todo pecado del hombre. También es él quien justifica al pecador. Es quien nos santifica. Es quien santifica al creyente. Y es por eso que a través de él, de la obra del Señor Jesucristo, nos permite el acceso al lugar santo, al trono de Dios. Ahora, acá en este evento, el trono de Dios se ha cambiado, se ve modificado, y ya no es más un trono de juicio, porque allí estaremos nosotros, los redimidos de Cristo, ¿no? Sino que encontramos y vemos a un trono de gracia, al trono de gracia, donde Él va a darnos, según nuestras obras, las recompensas. Y hay un
texto muy hermoso y conocido también ahí en el Nuevo Testamento, en el libro de los el libro de Hebreos, perdón, Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Versículo 19, vamos a leer hasta el 22. Dice así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es en su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Tenemos libertad para entrar al lugar santísimo, no por nuestras obras, no por nuestros méritos, no por nuestras capacidades, sino ¿por qué? Por la sangre de Jesucristo, por ese camino nuevo y vivo que nos abrió Cristo a través de su carne, de su persona. Ahora fíjense que volviendo a Gálatas capítulo 6, versículo 14 que habíamos leído, Gálatas 6, 14, donde dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo, en lo único que podía gloriarse, era en la cruz de Cristo. No en sus logros, no en sus capacidades, no en el trabajo arduo que él realizaba, no en sus azotes, en sus cárceles, en sus naufragios. No, él decía, me gozo, me glorío en la cruz de Cristo. Y la cruz de Cristo tiene muchas enseñanzas para nosotros, tiene mucho para decirnos. Por ejemplo, que la cruz de Cristo nos habla de un lugar de sustitución, donde el Señor Jesucristo ocupó ese lugar. La cruz de Cristo, un lugar de sustitución para que yo y usted podamos vivir para la gloria de Dios. También la cruz de Cristo nos muestra que a través de ese sacrificio allí en la cruz, Él cambió la vida del hombre. Él nos da una nueva vida. Obviamente que no es un cambio, una nueva vida a todo así en masa, sino a aquellos que, más a todos los que le recibieron, dice la palabra, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijo de Dios. Una nueva vida a aquel que le recibieron, aquellos que creyeron en él. Pero también podemos encontrar y ver que la cruz de Cristo cambió la posición del cristiano. Y allí en Gálatas, también en el capítulo 4, nos habla de que Él nos adoptó como hijos. Siendo esclavos, nos dio libertad y nos dio la adopción de hijos. Cambió la cruz de Cristo, cambió nuestra posición de esclavos a hijos. Qué bendición, ¿no? Pero también encontramos que la cruz de Cristo nos da una nueva orientación, una orientación distinta. Nuestra mirada ya no es puesta los ojos en este mundo, en lo material, en lo pasajero, sino nuestra mirada está en lo eternal, en aquello que Dios ha prometido, en aquello que Él fue a preparar para cada uno de nosotros. Los cielos, una morada eterna, una morada celestial. Ya nuestra mirada está puesta en aquello que Él nos prometió. Pero también podemos ver que la cruz de Cristo es quien, a través del Espíritu de Dios, ha derramado su amor en nuestros corazones. Y es por eso que, como dice el apóstol Juan allí en 1 de Juan 4:19, que le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y ese amor que Cristo derramó en aquella cruz, que manifestó en aquella cruz del Calvario y a través de su Espíritu derramó en nuestros corazones, es la que nos ayuda a nosotros a poder amarnos los unos a los otros.
El poder decir, te amo, mi hermano, el poder decir, acompañar a aquel que está sufriendo y dolerse con el que sufre, porque el amor de Cristo fue derramado a través de la cruz de Cristo, fue derramado ese amor en nuestras vidas. Y este amor también es el que produce en nosotros un cambio de visión en cada uno de los hijos de Dios, en cada uno de los creyentes. Es de ahí que nosotros podemos darnos cuenta, o deberíamos darnos cuenta, que nosotros ya no estamos para reprender a nadie, sino que estamos para restaurar, como dice ahí en Gálatas capítulo 6, el versículo 1, ¿no? Dice, aquellos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. No estamos para condenar a nadie, hermanos. No estamos para reprender a nadie. Estamos para restaurar los corazones heridos. Y no solamente al hermano, sino también a aquel que está lejos de Dios, poder presentarle el mensaje de salvación, el evangelio de salvación, para que puedan ellos también ser restaurados por Cristo Jesús. Cada uno de nosotros debe cumplir esa función de... Obviamente no nos vamos a caratular ni decir somos espirituales y estoy en condiciones de restaurar a mi hermano, ¿no? Pero con la ayuda de Dios podemos y debemos en amor restaurar a nuestro hermano cuando dice se ha sorprendido en alguna falta, cuando el hermano haya caído, se haya tropezado, haya equivocado el camino, debemos restaurarle con amor. Y la restauración, hermanos, es la máxima expresión de la cruz de Cristo, porque Cristo vino para restaurarnos, para restaurar esa comunión que se había roto allí en el huerto del Edén. Él vino para restaurarnos, Él vino para perdonarnos, Él vino para salvarnos. Por eso, cada vez que tropezamos, cada vez que caemos, esa mano poderosa, esa mano de gracia, está siempre dispuesta a levantarnos de nuestra caída. Qué hermoso pensar en esto, hermano, ¿no? Que Él no nos va a pisotear, Él no nos va a condenar, no nos va a decir, bueno, vos te la buscaste, te la arreglás. No, por su gracia, ese brazo, esa mano de gracia va a estar allí dispuesta a levantarnos, dispuesta a sostenernos cuando estamos débiles. Y por último, hermanos, antes de participar de los símbolos, podemos ver que la cruz de Cristo nos trajo un libre acceso al lugar santísimo, como ya lo hemos leído allí en Hebreos 10, 19 al 22. Y antes de pasar a los símbolos, les invito nuevamente a leer estos versículos de Hebreos 10, versículo 19, y con esto cerramos este tiempo. Hebreos 10, versículo 19, dice, así que hermano, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es en su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero. Y si no somos sinceros, lo mismo, no podemos engañarle a Dios. En plena certidumbre de fe. Y acá viene el ejercicio práctico en nuestras vidas. Purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. El Señor nos abrió el camino nuevo. El Señor nos dio la libertad para entrar al lugar santísimo, que solamente podemos entrar a través de la obra y la persona del Señor Jesucristo. El salmista decía, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién entrará al lugar santísimo? Usted y yo. Hoy tenemos el privilegio, la bendición enorme de tener esa libertad de entrar al lugar santísimo. No por sus obras, no por sus méritos, ni por los míos, sino
no por la sangre de Jesucristo. Y pensando en todos estos beneficios que trajo la cruz de Cristo a nuestras vidas, hoy podamos recordarles también, recordarle y hacer memoria de Él a través de los símbolos. Que el Señor nos bendiga, hermanos, y oramos y luego le doy lugar a Andrés. Gracias te damos, Padre Celestial, por tantos beneficios, tantas bendiciones que trajo la cruz de Cristo a nuestros corazones, a nuestras vidas, a nuestra familia, a la sociedad. Gracias por tu gracia, por tu amor y tu misericordia. Y gracias porque hoy con libertad podemos entrar hasta tu misma presencia. Cuando antes solamente el sacerdote podía entrar al lugar donde tú estabas, pero nosotros, Señor, a través de Cristo Jesús, podemos entrar con libertad. Queremos entrar, Señor, con un corazón sincero, con corazones limpios y puros, lavado por la sangre preciosa de Cristo. Bendícenos, Señor. Ayúdanos a gloriarnos en la cruz de Cristo solamente y aguardando esa esperanza gloriosa que nos has dejado, que un día vas a venir a buscarnos para llevarnos, para estar para siempre contigo allí en los cielos. Te alabamos, Señor, bendecimos tu nombre y oramos agradecido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.